Muy buenos días. Oye, para mí siempre es un desafío estar aquí arriba, pero aquí estoy, porque somos servidores, ¿cierto? Esa es la serie en la que hemos estado ya un mes. Este mes seguimos con nuestra serie de Somos Servidores y hoy el mensaje se llama Sin excusas. Pero antes de seguir, les quiero desear un feliz Día del Niño a todos ustedes, los que están aquí. Los niños y las niñas pequeñas se fueron a Megapixel, pero Jesús nos invita a cada uno de nosotros a ser como niños y como niñas. Así que feliz día a los que se comportan como niños, a los que quieren ser como niños, los que se quedaron pegados como ese que está ahí. Si creciste en la iglesia, seguramente la historia que vamos a estar viendo hoy es una historia archiconocida para ti. Así que te quiero invitar a escuchar la historia nuevamente como un niño. ¿Y cómo escuchan las historias los niños? Las escuchan con curiosidad, las escuchan con asombro y las escuchan con ganas de aprender algo nuevo. Así que cuando yo les cuente de lo que vamos a hablar, no digan, ay, de nuevo, yo ya he escuchado esta historia 1000 veces, me la sé para adelante y para atrás. Escúchenla como un niño. Así que los vamos a poner a prueba. ¿Qué historia creen que vamos a estar hablando hoy día? El buen samaritano, ¿cierto? Una historia muy conocida y que incluso que quizás si no creciste en la iglesia o quizás si ni siquiera has venido a la iglesia antes y esta es la primera vez que viene, probablemente has escuchado hablar de esta historia. Incluso usamos la expresión buen samaritano y todos saben lo que significa ser un buen samaritano. Después ustedes pueden salir a la calle y preguntarle algo, oye, ¿quién es un buen samaritano? ¿Qué es un buen samaritano? Y probablemente les van a decir, incluso si nunca han conocido a un samaritano. ¿Quién conoce acá a un samaritano? ¿Conocen a algún samaritano de Samaria? Pero sabemos lo que es un buen samaritano, ¿cierto? Así que de nuevo, historia muy conocida, pero escuchémosla con asombro y con curiosidad. Así que vamos a la historia. Dice, cierto día, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Un experto en la ley es como un abogado, es una persona que sabía mucho acerca de la ley de Moisés y de todas estas leyes que tenían los judíos. Así que claramente él sabe lo que le está preguntando a Jesús. Pero ahí dice que lo quiere probar, lo quiere hacer caer. Quiere que lo que diga Jesús lo ponga en aprietos. Su pregunta es una muy buena pregunta y probablemente algunas de las personas que estaban ahí dicen, ¡ay, qué nos va a decir Jesús! Porque es una buena pregunta. Pero esa no era la verdadera pregunta de este hombre. Y Jesús le contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? En otras palabras, tú eres el experto. ¿Por qué no nos dices? Y ahí tú y yo y todos los demás vamos a saber cuál es la respuesta. Y lo que va a hacer este experto en la ley es citar un pasaje del Antiguo Testamento que todos conocían. Y de hecho, era un versículo del Antiguo Testamento que todos habían memorizado cuando eran pequeños. El experto en la ley lo había memorizado, Jesús lo había memorizado y probablemente todas las personas que estaban escuchando lo habían memorizado cuando eran niños o cuando eran niñas. Y era la respuesta a casi todas las preguntas. Era así como esa respuesta comodín. En Megapixel, cuando muchas veces hacemos preguntas, los niños tienen 3 respuestas comodines. Dios, Jesús, amor. Esas son las respuestas como a cualquier pregunta. Dios, Jesús, amor. Y, como la respuesta correcta, ¿sí? La respuesta que va a dar el experto en la ley era la respuesta a esas grandes preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que Dios más quiere? ¿Cómo puedo estar en buena con Dios? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Así que vamos a ver cuál es la respuesta que da este hombre. Y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y probablemente las personas que están ahí están como, sí, con todo tu corazón.
con toda tu alma, y las personas que están ahí también están moviendo la boca y diciendo este versículo la misma vez que el hombre, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y todos los que están ahí deben estar diciendo como, sí, esa es la respuesta. Deben haber repetido junto al hombre en su mente este verso. Pero ahora vamos a hacer una pausa, un tiempo fuera con esta historia, porque un poco antes de que este hombre se le apareciera a Jesús y le hiciera esta pregunta, Jesús había estado en una situación parecida con otras personas donde le habían hecho una pregunta muy parecida. Y le habían preguntado a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús, como buen judío, como había aprendido de chiquitito, había dado esta misma respuesta, pero le había agregado algo. ¿Se acuerdan lo que le había agregado? ¿Qué le había agregado? Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús había contestado la pregunta, como había sido criado a responderla, pero le había agregado una colita. Ahora, para nosotros probablemente lo que hizo Jesús no es como un gran escándalo, pero en esos tiempos tiene que haber sido un escándalo tremendo porque Jesús se estaba metiendo con la tradición. Ellos habían aprendido que la respuesta correcta era la anterior, pero Jesús le agregó algo. Y eso no se hace. Uno no se mete con la tradición. Pero Jesús se metió con la tradición. Y cuando hizo eso, cambió una visión vertical en que si yo amo a Dios me preocupo de mi relación solo con Dios, a que si yo amo a Dios también tengo que tener una dimensión horizontal, tengo que amar al prójimo. El ama a tu prójimo como a ti mismo no fue una invención de Jesús, no la inventó ahí en el momento, no fue como que se le ocurrió y dijo, ahora voy a agregar esto, sino que venía de un pasaje en Levítico. Y el pasaje dice así. Levítico está en el Antiguo Testamento, entonces los judíos también conocían este pasaje, que dice lo siguiente: no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino que ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, lo significativo de este verso que está en Levítico es que no queda duda en quién es el prójimo. El prójimo es los hermanos israelitas. En este verso, hermanos israelitas y prójimo son sinónimos. O sea, podríamos leer este versículo que diga, sino que ama a tu hermano israelita como a ti mismo. Para los judíos, su prójimo es su hermano judío, o como diríamos acá, los GCU, la gente como uno. Esos eran los prójimos. Todos sabían eso. Entonces, vamos a volver ahora a nuestro pasaje. El experto en la ley dio la respuesta correcta, pero seguramente este hombre había estado en esa otra conversación, había escuchado lo que dijo Jesús y quizás esta es una buena forma de engañarlo. Así que después de dar la respuesta correcta, que todos sabían que era la respuesta correcta, este mismo hombre agregó, y ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, dio la respuesta de Jesús. No solo incluyó la dimensión vertical, sino que además incluyó la dimensión horizontal. No puedes hacer a Dios feliz si no amas a tu prójimo. Correcto, lo dijo Jesús. Haz esto y vivirás. Y ahí podría haber quedado la conversación. Hizo su pregunta, la contestó y Jesús lo felicita por su respuesta. Bien, diste la respuesta perfecta. Pero recordemos que este hombre está tratando de que Jesús caiga, de que dé una respuesta que lo meta en problemas. Así que ahora viene la pregunta detrás de la pregunta, lo que el hombre realmente quería preguntar. Dice, el hombre quería justificar sus acciones, quiere meterlo en problemas, quiere ver para dónde va la cosa. Así que le preguntó a Jesús, y ahora viene la verdadera pregunta que él le quería hacer a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Si Jesús contesta esta pregunta,
como el experto en la ley cree que va a contestar esta pregunta, se va a meter en un tremendo problema. Porque en realidad lo que este hombre está preguntando ni siquiera es esta pregunta, sino que es esta. ¿Cuál es la cantidad mínima requerida de amor al prójimo para obtener el favor de Dios? ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer para quedar bien con Dios? ¿O cuál es la cantidad mínima requerida de amor al prójimo judío para obtener el favor de Dios? Yo tengo una hija, no voy a decir su nombre para proteger su identidad, que cuando yo le pido que ordene su pieza, la pregunta que sigue es, ¿pero a qué te refieres con ordenada? O sea, ¿cuál es el mínimo de orden requerido para que consideres que mi pieza está ordenada? ¿Sí? Generalmente es como, ¿y si recojo las cosas que están en el suelo, vale? Y yo le digo, no. O sea, también incluye la repisa. También incluye la repisa. Y el closet, y así, ¿cierto? Este hombre quiere saber cuál es lo mínimo que tiene que hacer. Acá hay un diagrama, ojalá se vea, de la estructura social judía. Tenemos en primer lugar al sacerdote, el más importante, después al levita, al judío laico, después vienen los recolectores de impuestos, los marginados y los pecadores, luego vienen los samaritanos y luego vienen los gentiles. Este hombre quería saber hasta qué punto del diagrama tenía que salir para quedar bien con Dios. Obviamente él se esperaba como que él llegara como hasta el judío laico, ¿cierto? Jesús sabe lo que este hombre está tratando de hacer y sabe cuál es la verdadera pregunta de este experto en la ley. La pregunta que hizo el experto es, ¿quién es mi prójimo? Lo que quiere contestar Jesús es cómo se ve el amor al prójimo. El experto en la ley quería saber el mínimo requerido, pero lo que le va a contestar Jesús es el verdadero significado. Bueno, a esta altura están todos ahí esperando qué va a contestar Jesús. El experto en la ley debe estar ahí como listo para atacar. ¿Qué va a contestar este hombre? Porque aquí está la mía. Y ahora Jesús se va a lanzar con una parábola que nosotros la conocemos y nos parece muy linda, pero es una de las parábolas más desorientadoras que contó Jesús y que va a implicar un cambio de paradigma total, no solo para los que estaban ahí, sino que para nosotros también. Porque después de que Jesús contó esta parábola, cambió la visión de prójimo para todas las personas, en todos los lugares del mundo y en toda generación. Si ustedes van y preguntan a la gente, seguramente todos conocen esta historia y saben lo que significa un prójimo. Así que vamos con la historia. Jesús, en su mejor estilo de cuenta historia, se lanza con esta. Y dice, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Ahora seguramente todos los que estaban escuchando dicen, pero ¿por qué se fue a meter en ese camino de Jerusalén a Jericó? Ese camino era conocido y archiconocido por ser muy, muy peligroso. Es un camino que es tremendamente empinado, es muy rocoso y es muy inseguro. Está lleno de cuevas donde los ladrones se escondían para asaltar a las personas que iban de Jerusalén a Jericó. Y de hecho, si tenías un poquito de inteligencia, no hacías ese camino solo. Siempre lo hacías acompañado en caravanas con otras personas porque era muy peligroso. Y toda la gente que está escuchando la historia dice, ese camino. Es como, no quiero decir ningún lugar en Santiago, pero imagínense algún lugar en Santiago que ustedes sepan que si se van a meter ahí, los van a asaltar, les van a robar el celular, les van a robar el auto, y ustedes saben que no se van a ir a meter allá solos, ¿cierto? Ese era este camino. De hecho, era conocido como el camino de la sangre. O sea, lindo nombre para ese camino. Y a este hombre le robaron su ropa. En esos tiempos la ropa era tremendamente valiosa, era como el celular. ¿Ya? Así que le robaron su celular a este hombre y lo dejaron ahí tirado.
Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. O sea, tenemos un sacerdote y tenemos un levita, van pasando, ven al hombre, rápidamente cruzan por el otro lado y siguen. En esos tiempos, cuando te pasaba algo malo, se creía que era porque lo merecías. O sea, si este hombre estaba tirado al lado del camino, medio muerto y sin ropa, era porque se merecía estar tirado al lado del camino, medio muerto y sin ropa. Y probablemente esto era lo que creían el sacerdote y el levita. De hecho, más allá, el sacerdote y el levita no podían tocar muertos, porque si tocaban muertos no podían servir en el templo. Pero también la ley de Moisés decía que estaban obligados a ayudar en personas en necesidad. O sea, acá hay un problema. Tenemos a estas personas que deberían haber ayudado a este hombre, pero no lo hacen. Ahora, piensen en todas las excusas que pueden haber tenido estos dos hombres. Vamos a ver algunas de las excusas que podrían haber tenido. Es demasiado peligroso detenerse a ayudar, ¿cierto? Puede ser una trampa. Y de hecho, era una técnica que usaban los ladrones. Los ladrones tiraban ahí a una persona que parecía como herida y después la usaban como carnada cuando personas paraban a ayudar. Necesito llegar al templo a hacer mi trabajo. Necesito llegar a mi casa a ver a mi familia. Alguien más lo va a ayudar. Yo voy camino a servir, no puedo manchar mi ropa con sangre. No sé primeros auxilios. Voy a orar por él. Se las buscó. O nunca pidió ayuda, yo nunca lo escuché. Todas son buenas excusas, pero son solo excusas. Miren esta cita buenísima que encontré de Spurgeon que dice: jamás he conocido a un hombre que se haya negado a ayudar a los pobres, que no haya sido capaz al menos de dar una excusa admirable. O sea, las excusas son fáciles de encontrar, ¿cierto? Pero son solo excusas. Vamos a la historia. Si este combo Jesús, este combo de ama a Dios y ama a tu prójimo es cierto, los dos primeros personajes de esta historia, el sacerdote y el levita, están condenados. Y todos los que están ahí escuchando la historia lo saben. Pero las buenas historias tienen tres personajes. Tienen dos personajes que meten la pata y tienen un personaje que lo hace bien, ¿cierto? El héroe de la historia, como en los tres chanchitos. Los primeros dos chanchitos construyen sus casas, ¿cierto? Viene el lobo, se las sopla, pero el tercer chanchito es el héroe porque tiene la casa que no se cae. Así que todos saben que se viene el tercer personaje que va a ser el héroe de la historia. Y deben estar ahí como esperando, así, ¿quién va a ser el tercero? Seguramente las personas que están escuchando la historia dicen: ok, ya pasó el sacerdote, ya pasó el levita, ahora viene el turno del judío laico. El experto en la ley dice: uy, esta historia me la está dedicando a mí, ya pasó el sacerdote, ya pasó el levita, el héroe va a ser un experto en la ley. Bien. Y deben estar ahí esperando. Pero Jesús los va a sorprender a todos, nosotros ya sabemos con qué los va a sorprender, ¿cierto? Y dice: entonces pasó un samaritano despreciado. ¿Qué? ¿Un samaritano? No, el samaritano no puede ser el héroe. Ahora, si creciste en la iglesia, probablemente sabes que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Pero mucho, mucho, mucho más que eso. Lo que pasaba entre los judíos y los samaritanos era así como un racismo institucionalizado, ¿ya? Habían reglas. No se llevaban bien, pero tampoco se relacionaban. No se tocaban, no se miraban, no se casaban entre ellos. No había relación entre ellos. Todos conocían estas reglas. Y Jesús viene y mete a un samaritano. O sea,
lo que deben haber pensado las personas. Seguramente algunas personas escucharon samaritano y dicen, ya no voy a escuchar más esta historia. El experto en la ley debe haber dicho, esta es la mía, samaritano, de aquí no se salva Jesús. Pero vamos a ver lo que hace este samaritano. Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas. Eso significa que se tiene que haber acercado y lo tiene que haber tocado. Con vino y con aceite de oliva, que a todo esto eran tremendamente costosos en ese tiempo. Y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro. O sea, lo tuvo que levantar del suelo, solo. Lo subió a su burro, solo. Y después caminó mientras el otro andaba en su propio burro. Y lo llevó a un alojamiento donde cuidó de él. Jesús se fue al chancho. Porque todas estas reglas que todos conocían, todos estos límites que no se cruzaban, Jesús los cruzó contando esta historia con este samaritano y haciéndolo el héroe. Al día siguiente, o sea, se quedó toda la noche cuidando a este tipo. Le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. O sea, voy a volver y voy a preguntar cómo está este hombre. Y si te faltó plata, te la voy a dar. Me imagino que los que estaban escuchando tienen que haber dicho, ¿cómo Jesús va a cerrar esta historia? ¿Cómo va a cerrar esta idea? Porque las cosas no están calzando. Y lo que va a hacer Jesús ahora, lo que va a preguntar, fue tremendo. Fue tremendo, así que vamos a ver lo que le preguntó. Dice, ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Chuta. La pregunta no es difícil, pero la respuesta para el experto en la ley es imposible. Lo puso en un aprieto tremendo. Nosotros no podemos dimensionar el impacto de la pregunta que está haciendo Jesús, porque en realidad lo que escuchó el experto en la ley y lo que escucharon los que estaban ahí no es exactamente esa pregunta. Lo que escucharon fue esto. ¿Cuál de estos 3 hombres amó al Señor su Dios con todo su corazón, alma, fuerza y mente? Debe haber un silencio. Seguramente el experto en la ley estaba demasiado arrepentido de haberse metido en este lío, porque tiene que contestar la pregunta. Y al contestar la pregunta, se hace responsable de su respuesta. ¿Se han dado cuenta los que son papás que cuando les hacemos una pregunta a nuestros hijos, necesitamos escuchar la respuesta? Porque cuando respondan, se tienen que hacer responsables de su respuesta. Si vamos y le decimos, oye, ¿trajiste tarea? Y nos contestan que sí, tienen que hacer la tarea. Y si nos contestan que no, es porque de verdad no tienen, o si nos están mintiendo, se van a meter en problemas, porque están diciendo que no tienen la tarea. Cuando damos una respuesta a una pregunta que nos hacen, nos hacemos responsables de nuestra respuesta. Y el hombre contestó, el que mostró compasión. No es capaz de decir samaritano. Porque si dijera samaritano sería una contradicción, sería un absurdo. No puede ser el samaritano. Así que dice, el que mostró compasión. Jesús a estas alturas seguramente sonríe y le dice, así es, ahora ve y haz lo mismo. Y en ese momento algo cambió, porque la definición de prójimo cambió para las personas que estaban ahí, porque ya no estaba definido por algo geográfico, ya no estaba definido por algo étnico, ya no estaba definido por algo religioso ni de estatus económico, ni siquiera por conveniencia.
En ese momento todas las personas se convirtieron en prójimo. Así que la pregunta ahora es para nosotros. Y cuidado con lo que vayan a contestar, porque cuando contestes se hacen responsables de su respuesta. ¿Cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por bandidos? ¿Queréis contestar? Fue el que vio una necesidad y la cubrió. Fue el que conocía el precio y lo pagó. Fue el que no buscó excusas. ¿Cuál de estos tres hombres amó al Señor su Dios con todo su corazón, alma, fuerza y mente? El que vio una necesidad y la cubrió. El que conocía el precio y lo pagó. El que no buscó excusas. Cuando amamos a nuestro prójimo, demostramos que amamos a Dios. Son sinónimos. Si yo amo a Dios, amo a mi prójimo. Si yo sirvo a Dios, sirvo a mi prójimo. Y no hay excusas, no hay salida, van juntos. Si tienes esa dimensión vertical, tienes que tener esa dimensión horizontal. Bob Goff, que es el autor de esta cita y es un autor que me gusta mucho también, dice lo siguiente: Jesús le dijo a las personas que estaban con él que no bastaba con hacer parecer que amas a Dios. Dijo que conoceríamos el alcance de nuestro amor por Dios por cuán bien amamos a las personas. Porque eso es lo que la gente ve. Nadie ve cuánto tú amas a Dios, pero la gente sí puede ver cuánto tú amas al prójimo. Les quiero dejar recomendados estos dos libros de Bob Goff que están en español, por si los quieren buscar. Él tiene un estilo muy coloquial para escribir, donde cuenta así como historias de su vida y ilustra muy bien y de forma muy real lo que es el amor al prójimo. Tiene un libro que se llama El amor hace, no al revés, El amor hace, porque demostrar amor implica hacer, implica acción. Y el segundo se llama A todos siempre, y que es un poco la respuesta a ¿quién debo amar? A todos siempre. Así que se los dejo súper recomendados. Para ir cerrando, quiero leerles esta otra cita de John Bloom que dice: el prójimo al que somos llamados a amar muchas veces no es el que nosotros elegimos, sino que el que Dios elige para nosotros. De hecho, probablemente no hubiésemos elegido a ese prójimo si Dios no hubiese sido el encargado de elegir. Así que no se sorprendan si por ahí les aparece un prójimo que ustedes dicen: no, pero es que no es el que yo elegí. No es el que yo quería amar. Y de hecho, los prójimos que Dios nos pone muchas veces son esas personas difíciles, esas personas que quizás no hubiéramos mirado, esas personas que probablemente hubiéramos cruzado al otro lado de la calle y hubiésemos seguido de largo, esas personas que nos caen mal. Esas son las que elige Dios y le dice: oye, ese es tu prójimo. Y no tenemos ninguna excusa para hacernos los locos. Porque si tú amas a Dios, vas a amar a tu prójimo. Así que ahora ve y haz lo mismo. Jesús se lo dijo al experto de la ley, pero también me lo dice a mí y también te lo dice a ti. Anda y haz lo mismo. Si ves una necesidad que puedas cubrir, cúbrela. Y no estamos hablando de necesidades gigantes. Todos los días, en todas partes, vemos necesidades que podemos cubrir. Desde cosas súper chiquititas hasta cosas súper grandes. Pero si ves una necesidad que puedes cubrir, cúbrela. Si puedes pagar el precio, págalo. Y no
busques excusas. Es lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús vio nuestra necesidad, vio nuestras heridas, vio nuestro pecado y decidió cubrirlo. Y el precio de hacer eso era su vida. Tremendo precio. Y lo pagó, porque no buscó excusas. Así que ahora nosotros, si vemos una necesidad, vayamos a cubrirla. Si podemos pagar el precio, paguémoslo. Y no busquemos excusas. Los invito a orar. Dios, te damos gracias por esta historia de Jesús. Gracias porque nos demuestra que para amarte a ti, debemos amar a nuestro prójimo. Te pedimos que nos acompañes cada día en el desafío de lo que significa amar al prójimo. Ayúdanos a ser más como tú, para que al ver una necesidad actuemos, Señor, y la cubramos. Para que cuando veamos un precio por pagar y podamos hacerlo, lo paguemos. Y ayúdanos a no buscar excusas en esto. Queremos cada día ser más como tú, el gran buen samaritano. Abre nuestros ojos, abre nuestros corazones y abre nuestras mentes para poder amarte como tú te lo mereces. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.